contradigo mañana, así que no quiero ser taxativo con la manera de discutir, pero creo que hay como dos registros hoy. Uno, estoy hablando siempre, ¿no? de la oposición, el oficialismo lo tiene claro. Uno, cómo algún opositor condensa la mayor parte de ese universo opositor, ¿no? Es decir, podríamos decir lo que fue Cristina más Alberto 2000, 2019, ¿no? Bien digo, sí, 2019. Y segundo, cómo hace esa oposición para lastimarle la base electoral a Milei. Bueno, hoy estamos a años luz de que empiezan a pasar las dos cosas, me parece a mí. Creo que va a llegar antes el deterioro económico y el malestar de la gente con el gobierno por la crisis económica, si no hay reactivación, que un reordenamiento opositor que sea el que motoriza ese descontento. De última, lo que puedes hacer es vectorizarlo, pero no creo que lo motorice. Claro. Yo, ya, un poco con esto de esa oposición, es rápido igual, todo otro comentario que me ha quedado es la ruptura esta de la UCR, bastante cantada, digamos, ¿no? Me parece que se veía venir esta ruptura por las votaciones separadas, por las opiniones bastante contradictorias completamente entre lo que opinaba Lustó y después lo que salía a decir alguien más y toda esa correteada perro y gato que está dando dentro de la UCR, así que es loco verlo pasando ahora mismo de esta manera por esta causa. No sé si viste, me imagino que no, pues estás viendo River, pero que estuvo Bernie Hay algo ahí hoy. O sea, no lo vi por supuesto el recorte de Bernie bailando los pasos ochentosos con Tomás y con Rufo, por supuesto que lo vi, pero sí, no sé si te referías a eso. Claro, claro, o sea, eso es algo que obviamente solo hay algo ahí puede lograr, pero digo, Sí, hoy que estuvo ahí tiró unas declaraciones, ¿no? Digamos que medio que Bernie es hábil declarante, eh, digamos, con respecto a lo que fue la interna, o esta idea de la interna, ¿no? Como que él tiene una opinión, o lo que dijo es que la interna es, a Axel lo arrastran a esa interna, que la verdad no tiene mucha base, que no está de acuerdo con los modos de la Roque. Eh, Digo, como declara, bueno, que está bien que Cristina siga conduciendo, porque eso no inhabilita a que alguien más, en realidad, con la conducción de Cristina o con la palabra de Cristina de atrás, siga teniendo esa idea del bastón del mariscal. Eh, esto así medio breve, pero ¿cómo lo ves esto? Después también para movernos, me parece que podemos mecharlo muy bien con eh, ideas de internas o rupturas que se empiezan a dar en la libertad avanza. Vos este temita lo estás siguiendo con una lupa, ¿cómo lo estás manejando? la interna del oficialismo o el peronismo. Primero el peronismo y después podemos hacer un pequeño Mira, segue al liberalismo. te hago un asterisco con lo del radicalismo. El radicalismo se partió, de hecho, hoy, no de derecho, digamos, ¿no? Es decir, hubo una fractura momentánea por eh, la sesión convocada de Unión por la Patria, pero la UCR siguen todos abajo del sello de la Unión Cívica Radical con la conducción de Martín Lustó como presidente del Comité Nacional. Con lo cual, también lo que pasa mucho es que mantiene, por suerte para mí, o sea, no para, para mí personalmente, sino para mi manera de ver las cosas, cierto nivel de organicidad los dos grandes partidos políticos, ¿no? Em, el peronismo está en una situación extraña hoy, que es que el PJ Nacional tiene 5 vicepresidentes, ¿no? No hay presidente, tiene 5 vicepresidentes. Parece más una asamblea. No parece, digamos, el Partido Justicialista lo que está pasando. La UCR tiene un presidente que uno parece que tiene más o menos pregnancia en la dirigencia radical o en los afiliados, pero tiene un presidente que conduce y dice yo soy presidente de la Unión Cívica Radical. En el PJ eso no pasa. Uno tiende a pensar que es lógico porque, bueno, viene un proceso de derrota y porque si yo hoy te dijera, bueno, les pregunto a ustedes, ¿quién tiene que conducir el PJ? Puede haber varios nombres y yo les juro, y si quieren podemos hacer ahora después el ejercicio, excepto
una sola persona, eh, y ni siquiera encontrás impugnaciones para todos. Para todos, ni siquiera para una sola persona. Encontrás impugnaciones para todos. Entonces, cuando el peronismo ni siquiera tiene claro que lo puede conducir institucionalmente, y haría otra pregunta, que es, ¿para qué? ¿No? Si, ¿para qué hoy, digamos, el que conduce el PJ, ¿para qué lo conducirá? ¿Para posicionarse como candidato? ¿Para ordenar internamente el peronismo? ¿Para qué? Pero bueno, al margen de eso, respecto a la interna, creo que tiene razón Bernie, sin haberlo escuchado, te lo digo en virtud de lo que vos me reproducís. Hay como dos registros. La pelea entre Kicillof y la Cámpora viene desde el triunfo de la campaña, del triunfo de Axel I, digamos, ¿no? Es decir, frente de todos, donde ahí tenés dos lecturas. Los que te dicen que la Cámpora especulaba con que Kicillof perdía y Alberto ganaba, y no hizo todo lo que podía hacer, y después pidió mucho lugar en el gabinete que Kicillof no concedió, que esto obviamente lo dice la gente que está enfrentada con la Cámpora, y los que te dicen que exactamente al revés, que la Cámpora jugó muy fuerte para que gane Kicillof, entonces esperaba tener voz y voto en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y efectivamente Kicillof le dio muchísimo menos lugares de lo que esperaba la organización que comanda Máximo Kirchner. Entonces, ahí tenés el origen. Después, obviamente, los primeros 2 años, mucha fricción por ese pecado original, que termina con la intervención del gobierno a manos de Máximo y Cristina, con Martín Insaurral y Leonardini, ¿no? Como las dos figuras más importantes. Con tanta mala suerte para Máximo y Cristina que aparece el bandido, ¿no? Y no es un adjetivo, sino que es un nombre propio, que es el yate. El hombre del yate, increíble. Claro. Con lo cual decís, che, esta era tu intervención virtuosa. Bueno, ¿qué dicen en el entorno de Cristina y de Máximo? Dicen, lo invisible, es decir, lo que hay que hacer para que un esquema de estas características funcione, desde cuestiones de orden más operativo hasta cuestiones de armado político, las hacían Leo y Martín. Y gracias a eso, en parte se retuvo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, también empiezan cuestiones que son, viste, casi del orden de la fe. Si crees o no crees, porque eso no lo ves. Insaurralde con Sofía Clerici en un yate en Ibiza es muy visible. Entonces hay algo, viste, que es del orden o de conocer mucho o del orden de la fe. Después, Claro. y eso ahí hay una desventaja, incluso si tuvieran razón, que me parece lo menos interesante eso, incluso si Máximo y Cristina tuvieran razón, es más difícil de explicar, ¿no? Es como, es parecido a lo de Kicillof diciendo con Ofelia Fernández al lado, hay que componer nuevas melodías, y que Mayra Mendoza salga en una nota diciendo eh, algo así como, sí, la melodía que le gusta a Kicillof es juego al primero yo y después al también yo. Inentendible. Inentendible si no estás pasado de rosca palaciega. Es decir, solamente esa interna en ese momento, hoy se comprende un poco más, en ese momento la podían entender 50 personas. Te voy a decir algo, yo que me considero una persona informada, cuando Mayra hizo esa declaración, fue una nota con Diego Iglesias en Infobae, no la entendí. Dije, no, pará, acá me perdí algo, pero grosso, grosso. O sea, el nivel de escala que tomó esto, yo no sabía que tenía esta densidad. Entonces, em, cuento, digamos, el proceso de gestación, ¿no? Bueno, revalida Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Seguro que estoy perdiendo 1000 episodios, ¿no? Del gobierno de Kicillof dirán, te comiste esto, esto y esto, y de la cámpora de Máximo que tienen, y obviaste esto, esto y esto. A lo que voy es, hay un momento que es algo bastante clave, que es lo que dice, digo, la impugnación que le hace Máximo Cristina a Kicillof, que es Ferraresi rompiendo el Consejo Deliberante, así lo dicen, ¿no? Rompiendo el Consejo Deliberante en Lanús. Es como un hito, ¿viste? Otra cosa, ¿no? Sí, bueno, eh, no, sin faltar respeto a ningún municipio, yo vengo de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, pero ¿vale un concejal en Lanús?
el nivel de escala que toma esa interna, a mí me parece que no, que estamos discutiendo otra cosa, que lo del concejal en Lanús es una excusa, no es un argumento. Pero si así lo fuera, ¿no? Si Ferraresi rompió con el aval de Kicillof el Consejo Liberante de Julián Álvarez en Lanús, hay una pregunta que se impone. Esto hay dos. La primera, ¿Kicillof validó por omisión o efectivamente no conduce, no controla? Porque ahí hay dos cosas. Si validó por omisión, como dice un intendente, está aprendiendo a hacer algo que tiene que hacer un gobernador, que es hacerse el boludo, ¿no? Como decía Felipe. Ahora, justamente la impugnación de la Cámpora, Kicillof era que no hacía política, con lo cual eso él no lo podría hacer respecto a los propios parámetros de la gente que le dice, vos hiciste esto. Y después hay otra pregunta que pasó algo bastante similar, digo un caso que conozco, seguro me estoy comiendo 20, en Tierra del Fuego, ¿no? En Río Grande, en realidad, donde Voto de la Cámpora le comió un concejal a Martín Pérez, el intendente de Río Grande. Las dos principales ciudades de Tierra del Fuego, la otra mucho más chiquita es Tolwyn, que desconozco cómo está la política ahí, pero tiene 7 8 mil habitantes. Entonces, digo, ¿por qué eso sí y lo otro no? ¿Por qué Mario Seco, Yasky, Larroque eran hasta hace 5 minutos la quinta esencia de la piedra angular del kirchnerismo y era gente intachable y hoy se los impugna porque osaron cuestionar los métodos de conducción de Máximo Cristina? No me parece un argumento suficiente. Ahora, también te digo otra cosa. El Cuervo, que estuvo 20 años, con el 5 dedicados, si quieres, a los últimos 15 años dedicado a la cámpora, para resumirlo. Se dio cuenta ahora que estos métodos son tóxicos y que restringen en lugar de ampliar, o lo que pasó fue que Máximo le pasó la guadaña a toda la mesa de Ensenada, entre los que estaba Larroque, que pedían Cristina presidenta para que Axel sea gobernador. Y ahí estaba la pelea en la que Máximo quería o a Insaurralde o a Guado de Pedro en la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, cuando se nota tanto que lo que se discute públicamente no es la verdad de la milanesa, y lo digo, te repito, aplica para bien y para mal para la Roque, para bien y para mal para Kicillof, para bien y para mal para la Cámpora, es muy difícil de explicar. Es inentendible incluso para gente que tiene muchísimo recorrido incluso en ese dispositivo político. Ahora, vos me decís, che, ¿hay otro dirigente hoy que no sea Kicillof, que esté mostrando uña de guitarrero? O que esté levantando la cabeza, asomando, te diría que muy pronto, te diría que no, probado en combate ninguno. Ahora, Kicillof es un candidato kirchnerista. Entonces, sin Cristina, peleado con Cristina, no hay futuro, porque no es un candidato del PJ Kicillof, no es Yarlora, ¿no? O si así hubiera sido Massa, que puede acumular otras voluntades. Entonces, ahí es donde Cristina, como pasa los últimos, hace 15 años, 20 años, no sé, se para y dice, che, los votos son míos, los votos tengo yo. Y ahí empiezan las discusiones. No, no sé si Cristina tiene los votos. Bueno, que alguien vaya a una interna. Que es como creo que el peronismo tiene que terminar definiendo esto porque, eh, viste, la Cámpora se peleaba con Clarín y con Manieto y ahora se pelea con los streamers peronistas. Hay una degradación en tu enemigo, en tu rival, que habla mucho también de tu propio proceso. Entonces, si eso se consolida, me parece que igualmente, digamos, siendo una estructura a mi juicio no le está encontrando el agujero al mate, hoy vos la pones a Cristina contra cualquier dirigente del peronismo y gana Cristina, y gana cómoda Cristina. Entonces, se enojan todos, están todos enojados por este tipo de lecturas, pero es así. Ahora, hay una especulación, ¿no? Se decía, bueno, Guado de Pedro quedó muy abatido em, después de la candidatura fallida, ¿no? Y yo le digo, che, Leo, quedó muy mal, no levanta la cabeza, no aparece, las participaciones en redes sociales, que es lo único que uno ve, están fuera de escuadra. Y si es un,
no es un error, sino que es deliberado y apuestan a que Máximo y Axel se caguen a palos y que el neto de eso de cero y entonces tiene que surgir otro. Entonces uno dice, pero esto es pegarte un tiro en el pie, porque vos necesitas, digamos, cualquier espacio político necesita más candidatos, no menos, más gente que quiera competir, no menos. Bueno, pero ahí es otra discusión, ¿no? ¿Qué se está discutiendo? Se está discutiendo cómo ganar una elección, la oposición, cómo puede ganar una elección, o si está discutiendo quién conduce el pedazo que puede ganar o perder una elección. Y ganar o perder es indistinto, es irrelevante o es secundario. Lo que importa es quién lo conduce, por más que sea una derrota. Bueno, para mí esa es una pregunta que se hace y creo incluso que es una pregunta válida porque, y con esto me callo, pero si vos te acordás, o si ustedes se acuerdan, perdón, en 2019 todos se van a acordar de lo que estoy diciendo, el frente va al frente de todos unidos con Alberto, Cristina, Massa de pie candidato a diputado, pero hubo una interna del peronismo, fue en 2017, en la provincia de Buenos Aires, fue Cristina con Unidad Ciudadana, Massa con el Frente Renovador y Randazzo con Unir. No, con cumplir, perdón. Eh, y ahí Cristina dijo, soy la que tiene más votos, soy la que va a decir. Después hay otra pregunta para Cristina que es, che, ¿vos podés ganar sola? Sí. Bueno, entonces competí y gana. Bueno, no, no puedo ganar sola. Bueno, entonces vení, sentate. No existe más esto que no puedo ganar sola y decido por el conjunto. Sentate. Esto es una comidilla con intendentes que la aman a Cristina, no intendentes que la recelan a Cristina. Sentate, tenés la cuota parte más alta, pero sentate. Porque si no podés ganar sola, nos necesitas. Y si nos necesitas, no nos podés conducir desde los rincones del Paraninfo. Y creo que tiene razón Bernie con lo de la interna. Digamos, hay muchos. Yo creo que ahora va a aparecer Aníbal Fernández también. Hay muchos que se plegaron a Alberto para enfrentarse a Cristina por la conducción del peronismo. eh, y no es que daban la vida por Alberto. Solamente estaban enfrentados con Cristina y la Cámpora y querían un pedazo más de la torta, ¿no? Otro pedazo de la torta. Y son los mismos que hoy están, o muchos de ellos, lo que está, excepto la que te diría, los que están mangando a Kicillof. Entonces creo que es inteligente que Bernie, desconozco si validado o no validado, mejor dicho, validado seguro, si ha hablado o no ha hablado con el gobernador, salga a decir, che, para esta interna no es de Kicillof. Esta interna de Zabaleta, de Ferraresi, de Aníbal Fernández, que son los mismos que le hacían la interna a Cristina con Alberto. No es tuya esta. Creo que es inteligente eso porque además creo que es cierto. Yo no veo ningún escenario donde Kicillof se enfrente a Cristina, no porque, además de los motivos de un eventual resultado, sino porque él no querría hacer eso. Es decir, él tiene, viste, vamos a la dimensión humanal, tiene gratitud y cariño por Cristina, con quien habla además muy, muy seguido. Em, Creo que me extendí, pero es un poco lo que pienso de la interna del peronismo eso. No, no, buenísimo, buenísimo. Y sí, o sea, me saco esto un poco del newsletter de Cenital, al cual estoy suscrito, obviamente. Espero que Eh, estén todos suscritos acá, por lo menos, ¿no? Después de esto, estamos con 700 y pico de personas, gente, tipo, tienen que subir su número de apertura de mails. No, Claro. pero bueno, desde ya que lo que has mencionado, el que se haya dado cuenta el Cuervo Larroque, y después el resultado o lo que presuntamente puede ya estar haciendo Guado, ¿no? La cuestión también del golpe, fue muy, se sintió muy duro el golpe que fue como una chiquilinada, fue como una ¿Qué ruptura. golpe, perdón? El de la candidatura que no fue, que se armó una mística 2 días y de repente se bajó, llegaron a circularse fotos de una unidad básica diciendo, wow, Pedro presidente, y al día siguiente era, no, gente, es Massa Rossi, y fue viéndolo quizás desde, No, intentando pero verlo pará, con ojos. no hubo una unidad básica diciendo va presidente, hubo un spot oficial Sí, 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 yo, sí, con la candidatura de Guado de Pedro. claro, no, no, sí, yo cuando digo lo de la unidad básica, lo digo más que nada como esas fotos que ya empiezan a circular digamos, en todos los grupos o lo que fuera que a mí me llegó y fue como decir, ah, ok, sí, pues sí, 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 serísimo esto. Y se sintió muy, viste, muy como,
medio de centro de estudiantes eso. Fueron muy particularmente raros esos días de cierre de listas, que para mí re contra dejó expuesto todo ese quilombo a voces, ¿no? Mira, ahí había una lógica, que yo creo fue una lógica correcta por otro lado, que es, ustedes recuerden el quilombo macroeconómico que hereda. No quiero asignar responsabilidades porque esto es una discusión que va a durar, espero que dure poco, pero que va a durar unos años más, sobre Guzmán, Batakis, Massa. Pero Massa agarra un quilombazo, un quilombo de órdago. Eh, no me voy a explayar sobre cómo fue la gestión, que yo creo tuvo luces y sombras, en términos, tuvo más sombras que luces, te diría, respecto a la gestión económica propiamente dicha, pero hay otra gestión más, no sé si interesante, pero tampoco me quiero pasar rosca, pero no sé cómo decirlo. em, ¿Viste cuando se habla de eh, la audacia y la necesidad de que la gente haga cosas, no solamente que las diga? Y bueno, Massa lo que hizo Massa como ministro candidato y los 37 puntos fue algo realmente no quiero dejar una palabra, quiero ser cuidadoso, pero em, generó una atención muy especial que un dirigente estuviera desde la conversación con el Fondo Monetario Internacional, que hubo un momento en que le bajó digamos, le bajó, le dijo, eh, no va más, y ahí empezó a crujir la cosa hasta el cierre de un concejal en La Rioja. em, te diría que de Néstor Kirchner no había una cosa así, ¿no? Me refiero, repito, al estilo de conducción. Ahora, ¿qué me podría decir alguien perfectamente, ¿no? Porque el otro día yo lo vi a Seba Galmarini cuando Recalde dice Massa no fue nuestro candidato, que lo corrige rápido, pero sale el tuit de la radio. Bueno, ¿qué decía? Che, dice, fíjate, decía Galmanini, fíjate lo electoral, lo que fueron las últimas X cantidad de elecciones con este discurso. Cierto. Ahora, si Recalde lo hubiera querido escalar, giraba y le decía, está bien, le digo, ustedes perdieron en su distrito, en Tigre, con la boleta de Grabois, ¿no? Massa pasó eso por arriba, pasó, la inflación, pues sacó 37 puntos. Digo Massa porque corporizó todo eso él y la campaña se centralizó en Massa, y creo que fue un acierto. Es decir, me parece que la novedad del gobierno anterior que generó un hartazgo en la gente que a mi juicio no tenía correlación con los datos propiamente dicho, ni de la economía, ni de la gestión y tal, obviamente sí con el tema inflacionario, era era que sacara 37 puntos, no que perdiera, digamos, ¿no? La sorpresa es la cantidad de votos que sacó y que lo cerca estuvo en primera vuelta, no que perdiera, que seguía cierta lógica. Entonces, cuando vos mirás eso y decís, era lógico que Massa fuera el candidato, no solamente por ser el candidato, sino porque era el ministro de Economía. Un Massa sin estímulos para ser presidente, no sé cuánta energía le iba a poner a esa gestión ante el de diciembre. Capaz que soltaba y decía, bueno, no conscientemente, inconscientemente incluso, si querés. No diciendo que huele todo por la ale, porque obviamente eso lo podía afectar a él. Sino en esta lógica de, bueno, no estás conectado a 220, 724 porque estás en el sueño de tu vida que es ser presidente de la nación. ¿Sos ministro de Economía de quién? ¿Va a ser ministro de Economía de Guado de Pedro? ¿De Axel Kicillof? ¿De quién? Entonces, ahí me parece que siguió una lógica que después todo se revisa, eh, porque acá nadie le importa un carajo nada, digamos, ¿no? Es decir, si Milei hoy, que tiene para mí procedimentalmente, tiene actitudes que son, que me caen bien, digamos, ¿no? Es decir, el nivel de toma de decisiones,
si yo digo esto y a Milei le va mal, en 6 meses, en un año, en 2 años va a venir una luminaria y me va a decir, ¿a vos te gustaba el método de toma de decisiones de Milei? Sí, me va a seguir gustando el método de toma de decisiones de Milei. Porque creo que lo que no te... esta cosa de... que creo que lo decía Gildo Infran, ¿no? De que un progresista es alguien que te dice lo que hay, que cuando no gobierna te dice lo que hay que hacer y cuando gobierna te dice que no se puede. Es capaz que en otro momento no sería intolerable, pero después del gobierno del Frente de Todos, que fue el gobierno de Alberto y Cristina y Massa, no fue el gobierno de Alberto Fernández, también eso me parece que tiene que quedar claro, eh, hoy necesita gente que haga, ¿viste? Que creo que como lo único intolerable era no hacer. Ahora, rápidamente puede haber una demanda de que como toda gran acción genera una gran reacción. Lo leí a Hernán Iglesias Silva el otro día, que no es alguien que me caiga particularmente bien, pero me pareció inteligente lo que era el arquitecto de discurso de, uno de los arquitectos del discurso de Macri, que decía que después de esta etapa de Milei puede venir un progresismo revitalizado, ¿no? O sea, volviendo a ser protagonista, volviendo electoralmente, no por mérito propio, sino por esa reacción. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Lo que quiero decir es, eh, me cuesta pensar que si a Milei le va mal, eh, venga algo como oscila Cristina en privado, decir, si le va mal a Milei, no volvemos nosotros, viene otra cosa. Yo creo, obviamente, puede no volver el kirchnerismo, pero yo creo que alguna musicalidad de ese estilo, siempre y cuando a Milei le vaya mal, si le va bien, nada, estaremos diciendo, che, qué bueno, bajó la inflación y subió el empleo. eh, Algo así puede llegar a aparecer, lo cual es una obviedad. Pero después está la otra hipótesis que dice se rompió el péndulo. El péndulo no vuelve más. No, no es que fue a Milei, cosa. ¿Por qué? Porque Milei no es Macri. De hecho, es algo interesante. Gente muy cercana a Milei ayer me decía, ¿cuándo no vas a dejar de comparar con Macri? Le voy a decir, no, no, por una charla que tuve. Que no había una comparación con Macri, no importa, no me quiero excusar. Pero lo que voy es en el propio gobierno de Milei, la gente que está cerca de verdad de Milei, eh, no, no se quiere parecer al macrismo. Em, Te diría más que, no quiero exagerar con decir que se quieren parecer al kirchnerismo, pero Sí, pero va por ahí, o sea, en cuestiones de simbólicas, en cuestiones de modus operandi incluso, se están acercando mucho más a eso que al macrismo. mira, no son antipopulares, todo lo contrario. No sé si todo lo contrario. No, no es un gobierno antipopular este. Alguien me dirá, sí, las medidas económicas, está bien. Yo estoy hablando de lo único en lo que se sostiene mi ley, que es hoy la cuestión simbólica y cierta tolerancia social por un descenso de la inflación que va a mostrar números muy importantes ahora en abril, o sea, con el número de abril en mayo, y que eso creo que le puede generar como eh, ganar tiempo, ¿no? Para el rebote, que yo no tengo claro cómo va a ser ese rebote, si es que existe, la verdad, pero a lo que voy es, eh, eso, no es un gobierno antipopular, en lo más mínimo. No me parece un gobierno antipopular en lo más mínimo. Y el gobierno de Macri es un gobierno claramente antipopular. Claro, sí, totalmente. Mira, primero que nada, primero principal, quiero preguntarte cómo te estás sintiendo. Estoy bien, ya entré en una cosa, pues hasta las 6 de la mañana ahora, pero no voy a estar hasta las 6 de la mañana. No, no te vamos a permitir que estés a las 6 de la mañana Ah, sin que negociamos. sí. Eh, no, pero bueno, yo para ir tanteando, viste, tampoco para No, no sé si me podés cercenar si querés tiempo de respuesta. No sé si tenían pensado, habría preguntas, puedo hacer Sí, dos, tres preguntas y es que cuatro ahora la si cuestión querés es un la última, ratito. porque me Sí, parece que se mezcla muy bien con esto que venimos charlando, que nos venís charlando vos. Se anunció el sábado, Cristina habla en Quilmes. sí, En base a todo esto, ¿no? Tanto con la interna como con esta nueva configuración, ¿no? Con el péndulo roto, una,
la gran aparición, digamos, de Cristina. ¿Vos tenés alguna idea? ¿Qué es tu futurología? ¿Para dónde te parece que va a ir? ¿Qué te parece de qué te parece que va a hablar? ¿Cómo palpitarías ese, si tuvieses que ponerte en modo guionista del sábado? No, yo creo, Cristina em, está más, en general, creo que le pasa a todo el mundo, pero yo veo hoy bueno, para no entrar en precisiones, pero por conversar y tal, y si uno quisiera ver por el documento que publicó, por las conclusiones, una Cristina, a mi juicio, ¿no? Con la brújula mucho menos desmagnetizada. Decir esto de una persona que fue 2 veces presidenta, que armó el frente de todo y todo, es desde la insignificancia, ¿no? Como si uno lo dijera de cualquier otro líder político que hizo historia en su país, ¿no? Con la tranquilidad de la insignificancia voy a dictar sentencia. Pero menos desmagnetizada que cuando gobernaba Alberto, que Alberto, sin entrar en responsabilidades de lo que fue el fracaso del gobierno del Frente de Todos, eh, le encontró la manera, ¿no? Como no se le había encontrado nadie en 20 años a Cristina, la enmarañó, la manipuló, etcétera, lo cual me parece, desde cierta dosis de cinismo que la trato de tener muy contenida, bastante divertido que haya sido Alberto el que le encontró el agujero al mate, digamos. El rayo Pero albertizado, increíble. sí, claro, pero al margen de eso puntualmente, yo la veo más enfocada ahora, eh, pero tiene un tema que es las conclusiones del documento. Ya, viste, es como, creo que lo dijiste alguna vez, cuando 9 reinas le vienen a robar a Darín y a Gastón Pauls y el tipo dice, dame el cheque, y Gastón Pauls dijo cheque, y se dio cuenta de que se vio el truco. Bueno, acá lo mismo. El kirchnerismo se abre en los años no, en los años, digamos, se abre en la oposición y se cierra en el oficialismo, como se abre en los años no en los años electorales y se cierra en los no electorales. Y es un truco ya conocido. Entonces ahora no me alcanza con que me digas empresas mixtas, reforma laboral, educación, servicio esencial y qué sé yo, sino ahora me tenés que decir cómo. Y sí, me lo tenés que decir a mí que soy un votante, más, y que puedo ser votante tuyo o no. Porque si vos me decís empresas mixtas, esto, lo otro, pa, y después tus economistas de cabecera, los que salen a hablar en nombre tuyo y los que te orbitan, dicen que el déficit fiscal no es malo y ponen de ejemplo a Brasil y no contemplan que Brasil tiene una política monetaria ultraortodoxa, digo, no, bueno, no, es lo mismo. Es la Stacy Malibu con otro sombrero. Pero el encuadre, las ideas y los errores económicos, el famoso cuadro que muestra Cristina de The Economist, que dice, Estados Unidos tiene déficit, Japón tiene déficit, sí, pero además del déficit, ¿cómo financiarlo el déficit? Brasil puede tener déficit, pero tiene una política de tasas altísimas y la gente confía en su moneda porque es resguardo de valor. No conozco ninguna persona que diga, che, qué confianza que le tengo al peso como moneda de valor. Si te hiciste concha tu moneda, entonces lógico que la gente no confía en la moneda. Es un problema mm, extremadamente, seguramente es muy complejo de resolver, pero no es complejo de resolver porque el peso no es resguardo de valor. Entonces, hay dos registros ahí, que es el registro de una Cristina que yo la veo muy activa y a mi juicio leyendo mejor la escena que muchos, digamos, peronistas realpolitikers o más pragmáticos. Ahora, a la hora digamos, de la realidad efectiva, y los intérpretes siguen siendo lo mismo de siempre. Entonces, bueno, no sé cómo se va a resolver esa ecuación. Em, y después hay dos lógicas, me parece, respecto a lo de la reaparición, porque es en la inauguración de un microestadio que se va a llamar Néstor Kirchner, eh, que es a 21 años de la elección presidencial de Kirchner, del 2003. Bueno, ahí hay dos cosas. Uno, hay una memoria histórica, por ahí menos densa de la que hubo con el peronismo, pero una memoria histórica donde la reivindicación de los procesos kirchneristas eh,
para Cristina es un recontra activo, ¿no? Es decir, es su principal activo, te diría, con lo cual es lógica desde el punto de vista de la praxis más elemental. Ahora, evidentemente con eso, hoy a Cristina yo creo que le alcanza para ganar una interna, pero no le alcanza ni por asomo ni para pensar en competir en una elección nacional. Hoy, 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 que no sé ni 20, ¿qué día de abril hoy? 25, 24, no sé qué. Entonces, si tu efeméride, cuando le cambiaste la vida a la gente, ¿no? Incluso en tu propio, tiene 21 años, bueno, si bien a mí me parece lógico y si yo le tuviera que recomendar algo a Cristiana, le diría, o sea, que una parte de tu discurso sea recordarle a la gente que con vos y con Néstor Kirchner vivían bien, y eso me parece, pero sería una tontería no hacerlo, digamos, ¿no? Te repito, siempre del encuadre de Cristina, diría, obviamente, 70-30, ¿viste? 70 futuro, 30 pasado. No la ecuación inversa. Ahora, te digo, lo digo con la tranquilidad y la insignificancia de alguien a quien, si ustedes lo recuerdan bien, el movimiento Evita el Bloque Federal, digamos, comandaba Diego Bocio, la dieron por muerta a Cristina en el 16, rompieron el bloque. Juan Mansur, a fines de ese año, dictó el final del kirchnerismo, y Cristina, eh, unos años después, con Massa, Máximo Kirchner y Guado de Pedro, armó el Frente de Todos, gana la elección con Alberto candidato, y ella lo termina llamando Mansur de jefe de gabinete 3 años después. ¿Qué quiero decir? También hay una lógica sobre una presunta Cristina, eh, eh, que no entiende, ¿no? Como ultra ideologizada, que no comprende los procesos de armado político, qué sé yo, que yo lo que digo es, así como te digo que en materia económica yo sigo viendo los mismos intérpretes, estamos hablando de una persona que mantuvo casi en soledad, ¿no? Es decir, en términos sostenía sobre su relación con la sociedad y sobre la administración de los tiempos y de los silencios, la conducción de un movimiento político durante 15 años. Que después hay gente que dirá, lo hizo bien, lo hizo mal, cercenan los crecimientos, no los cercena, está bien, pero siguiendo la misma lógica del peronismo, vos para correr a alguien le tenés que ganar, o lo tenés que matar políticamente, como hizo Kirchner con Dualde. Em, pero no le puede decir, señora, usted todo lo que construyó, ¿me lo podría dar a mí y correrse? Me parece que no funciona así, digamos, ninguna estructura de poder, no solamente Claro. la estructura del peronismo. Sí, Todo Sofi, esto para decir que no tengo la menor idea de lo que va a decir Cristina. no, está perfecto, pero me encantó la profundización acá a todos. Imagino que también, Sofi, no sé si vos querías decir algo, tenés la mano levantada. Sí, ahí como agregar dos o tres cositas en torno a Cristina, en términos generales. Eh, una, lo de las conclusiones del documento, yo creo que Cristina ahí lo que más apunta, digo, bueno, un poco hablas de esto, del quilombo, de la fiabilidad del peso en realidad, que Cristina dice, acá el quilombo está en si se dolariza, porque no hay vuelta atrás de eso, y si el FMI no suelta la mano, porque cada vez que el FMI le soltó la mano a la República Argentina, fue el quilombo de Alfonsín y fue el quilombo del 2001. Entonces, ella pone las advertencias ahí, por ese lado. Eh, y después que en el tuit de Cristina diciendo yo voy a estar el sábado en torno a esta efeméride, eh, habla específicamente de lo que, bueno, el anuncio de Milei igual fue de 15 minutos, no decía mucho más, pero va a volver sobre la cuestión, o sea, yo creo que va a volver sobre la cuestión económica, que no es, digo, novedosa en Cristina. Digo, Cristina habla siempre más o menos de los mismos temas. Digo, lo que parece novedoso en el bueno de Cristina es la parte del análisis de Milei y algunas cosas de las conclusiones. Eh, y bueno, y cómo yo creo que ella hoy está en un rol de conducción de lo propio. Digo, Cristina hace mucho tiempo lo habla de la parte, y si nosotros conducimos acá una parte del peronismo, ya no está para desde, bueno, conducir el conjunto, digo que es otro tipo de tarea, conduce una parte importante, y que, o sea, ¿qué parece, qué para las elecciones y demás?
pasa también que el kirchnerismo y la provincia de Buenos Aires, con los ateneos y con las organizaciones políticas que formamos parte de esos ateneos y esas estructuras, la realidad es que en las internas que se han abierto, se han ganado donde se puso el ojo. Digo, entonces, yo creo que hay como todo un proceso que también es lo que está como arengando a Cristina y empujando, y se están empujando de las organizaciones políticas en realidad, de construir realmente como poder, por así decirlo, de abajo hacia arriba, y no tanto dependiendo de los referentes, de los dirigentes, con toda esta interna a cielo abierto, sino decir, bueno, viejo, el bastón de mariscal es generar una representación, sumarse a eso, y sumar adeptos a eso para que Cristina, el día de mañana, o la Cristina, o el sector de Cristina, digo, que es el kirchnerismo, tenga la musculatura para no tener que morfarse de un Alberto Fernández de nuevo, porque creo que ya el pueblo argentino no está dispuesto a eso, ya nosotros mismos los militantes no estamos dispuestos a eso, los politizados, y que el que como ahí, bueno, cómo Cristina ayuda a preparar esa base en función de eso en tiempos ultra acelerados como los de hoy. Y que yo creo que ella va a seguir poniendo la base en esto, si se dolariza, estamos hasta la remanija, o sea, no hay vuelta atrás de ese modelo de país dolarizado, y el FMI. Digo, como punto clave, que el FMI fue punto clave, digo, si había algo que tenía que hacer el gobierno de Alberto Fernández desde que asumió, era solucionar el tema de la deuda, y no lo hizo. O sea, el chabón era el gobierno para solucionar lo de la deuda y no lo hizo. Y ahí está el quilombo. Y bueno, el gran quilombo de la Cámara de Diputados, de cuando Máximo renuncia a la presidencia y demás, digo, que todos los quilombos que hay son siempre, no tanto de forma, sino pura y exclusivamente de política, digo, de cómo se manejan las cosas. Nada, eso me iba surgiendo a medida que hablabas. No sé si ya quieren abrir Mira, preguntas o qué. no, hay dos cosas de eso. Cuando uno mira que Yasky dice no se puede seguir conduciendo así, Seco dice no se puede seguir conduciendo así, La Roque dice no se puede seguir conduciendo así, hay una pregunta. O Cristina los ordena con un llamado, como ocurre habitualmente, o se impone la pregunta de si Cristina quiere conducir a una parte del peronismo, como decís vos, que es el kirchnerismo, o si quiere conducir a la cámpora. Entonces, ahí se abre una primera pregunta, porque Yasky, Seco y Larroque son el kirchnerismo. Por ahí, para mí Ferraresi también, porque el Chivo Rossi también, pero supongamos que como estuvieron cerca de Alberto Fernández, les cayó un hechizo que hizo olvidar a la sociedad argentina de los últimos 15 años, o los últimos 12 años. Ahora, Larroque, Seco, Yasky fueron parte de la principal andanada contra Guzmán y contra Alberto Fernández hace 15 minutos, no hace 8 años. Entonces, ahí está la primera pregunta. Che, ya hay gente que estuvo con vos hasta hace muy poco. No es gente que es el discurso del Chivo Rossi en el cierre del matrimonio igualitario, de IPF, viste, la nostalgia del Congreso. No, es algo que pasó ayer. Y eso te están diciendo estás conduciendo mal. Primera apreciación, no te lo está diciendo un externo. Segunda apreciación, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner y de Sergio Massa no pudo resolver el tema del Fondo Monetario Internacional. Porque el acuerdo que termina ejecutando y la renegociación que termina haciendo Massa no fue mejor que la de Guzmán. Lo que pasa es que el kirchnerismo pedía algo que a lo mejor yo creo que no se podía hacer y fui taxativo. Yo me acuerdo cuando Máximo renuncia a la presidencia del bloque, ese día escribí, este es un buen acuerdo que le garantiza la derrota al peronismo. Porque es inflacionario como todos los acuerdos con el fondo. Si vos me decís a mí, che, este acuerdo con el Fondo Monetario no me gusta, yo quiero 20 años y esta serie de condiciones. ¿Cuándo las dio el fondo? Nunca. Bueno, pero el fondo, entonces yo te digo, entonces ¿por qué te la va a dar? La respuesta cuál es, bueno, el fondo tampoco le había prestado tal magnitud respecto a su propia cuota a un país como hizo con Argentina. Yo soy de los que creen, yo Iván, que vos con Estados Unidos y con China no negociás igual que negociás con Colombia, con Paraguay o con Perú, porque por algo son potencias y vos no sos una potencia. Hay un contraargumento a eso, que es el famoso de si yo le doy 100 pesos al banco, el problema lo tengo yo, si le doy 100.000 millones de pesos, el problema lo tiene el banco. Yo no veía una situación y sigo sin ver una situación y no me pareció ni por asomo un mal acuerdo con el Fondo Monetario, en lo más mínimo, y debo ser una de las 5 personas que quedan que dicen eso, porque los acuerdos con el Fondo Monetario están hechos para no cumplirlos.
No están hechos para cumplirlo, están hechos para rolodearlo, para ir pateándolos, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca un acuerdo es rígido, un esquema de vencimientos es rígido. Pero bueno, es una discusión eterna. Lo que digo es, estaban Cristina, Alberto y Massa. Cristina, Alberto y Massa en campaña decían que el principal problema era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y llegaron al gobierno sin saber si primero se acuerda con el fondo o con los buitres, o con los bonistas. ¿Cómo iba a ser el acuerdo con cada uno? ¿Qué estaban dispuestos a dar o no a dar? ¿Estaban dispuestos todos a ir al default? Porque acá está la idea de Alberto. Massa, que fue el candidato, ¿estaba dispuesto a ir al default? Es una primera pregunta. La segunda pregunta, eh, si Insaurralde fue candidato en 2013, Scioli fue candidato en 2015, Alberto fue candidato en 2019 y Massa fue candidato en 2023. Bueno, hay algo ahí, si me permiten la referencia, que es que tal vez el kirchnerismo no entiende, Cristina, que no tiene dirigentes kirchneristas que tengan aceptación social, como para poder ganar una elección. Y que eso no sé cómo se resuelve, pero lo miro desde el punto de vista más claro que los candidatos a presidente que eligió Cristina o los candidatos en la provincia de Buenos Aires que eligió Cristina. O bueno, en el caso de Scioli uno podría decir que terminaron imponiendo los gobernadores, si querés, no sé, ahí hay como otra narrativa más peculiar. Em, y después también hay otra pregunta para hacerse, y esto no abarca solamente al kirchnerismo más originario, a la cámpora, sino que alcanza a Kicillof y a muchos intendentes no kirchneristas, pero desde el PJ no kirchnerista, que es, se habla mucho de esto, del territorio, lo que ganan, lo que no ganan. ¿Cómo les iría con una elección desdoblada a toda esta gente? ¿Cómo le iría a Kicillof en la provincia de Buenos Aires si no hubiera ido una boleta que se sabía que acompañaba a Cristina Kirchner? ¿Cómo le hubiera ido a Copete y Napoli en La Pampa o a Buoto en Tierra del Fuego o en Ushuaia? ¿O cómo le hubiera ido a Mayra en Quilmes? ¿O cómo le hubiera ido a Ferraresi en Avellaneda? Eh, Porque cada uno cree que son lo mejor en lo suyo, ¿no? Tío, Ferraresi hoy enfrentado con la Cámpora, te doy dos hemisferios. Vos le decías a Ferraresi y yo gano. Y le preguntás a Mayra y te decís, Mayra, yo gano, sin la boleta presidencial. Ahora, nunca se probaron en combate en ese sentido. Em, pero aplica, te repito, acá para mí aplica a todos. El único tipo, no el único tipo que existe, el único tipo que yo me acuerdo que se probó en combate contra un aparato nacional y ganó fue Julio Zamora en Tigre. Que fue impresionante lo de Zamora. Quedó corrido porque había una campaña nacional y pues estaba Milei. Pero Zamora con la boleta de Grabois le ganó a Massa en Tigre. Eso fue realmente impresionante. Ahí tenés un tipo que dice, che, yo gané, sin nadie, haciendo un laburo local. Bueno, el resto no sé, y no lo sabemos, porque van siempre atados a una boleta nacional. Eh, y en el mejor de los casos, como pasó mucho, por ejemplo, con Valenzuela el 3 de febrero, fomenta mucho el corte a nivel local, ¿no? Como sabemos, las dos puntas de la boleta, que es el intendente y el presidente. Em, yo, yo hoy tengo más dudas que certezas. E insisto, así como para mí todo el peronismo se tiene que, por resultados, que rendir ante la evidencia de la habilidad de Cristina, en términos de armado político, manejo de los tiempos, lectura de la época, etcétera, 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 en materia económica, yo creo que no le encuentra el agujero al mate hace bastante al discurso. Y que el deterioro acelerado del discurso económico kirchnerista arranca eh, con el rechazo al Fondo Monetario, al acuerdo con el Fondo Monetario, no por el rechazo en sí, sino por los argumentos del rechazo. Em, yo creo que es una mirada muy conservadora, de hecho. Siempre las mismas herramientas, ¿no? ¿No? La distribución, porque hay como un tema de orden narrativo que es muy difícil, que no se puede estar en desacuerdo, pero que es un poco lo que dice, eh, bueno, lo puede decir Gildo, ¿no? Gildo dice el peronismo cree que hay derecho a obligación, el progresismo cree que solamente hay derechos. Es un discurso parecido a eso, ¿no?
por un lado. Y por el otro, es un poco lo que dice Milei también, si no te vas al extremo anarco-libertario, que el primero que yo se lo escuché decir en la Argentina fue Carlos Rosenkrantz, siendo ya ministro de la Corte Suprema, en una conferencia que dio en Chile, en la Universidad Católica de Chile, que es eh, que a no pueden ser, no me acuerdo, cómo es esto de, eh, creo que puteaba la frase donde hay una necesidad, nace un derecho, o algo por el estilo, que Rosenkrantz decía, las necesidades son infinitas, los derechos hay que financiarlos. Porque es fácil decir, yo puedo decir acá, quiero que los jubilados cobren el 82%. Se lo hicieron a Cristina, que cobren el 82% móvil. ¿No? ¿Se acuerdan? Lo vetó Cristina. ¿Por qué? Y por una cosa es administrar y estar parado arriba de la caja, y otra cosa es demandar. Y a mí me parece eh, que el kirchnerismo en ese sentido se quedó con una idea, que esto a mí me lo dijo, yo lo conté ayer, un consultor del PRO, que es muy amigo mío y que él trabaja muy bien, que me decía en 2016, 2017, me decía, el país kirchnerista a la sociedad argentina le recontra cabía. Había un tema de ajuste, de sintonía fina, digamos, si quiere usando la palabra de Cristina. Pero el país kirchnerista les recontra cerraba a la sociedad argentina. Después perdió y vino una catástrofe con lo que fue la persecución judicial, sobre todo a Cristina, digamos, ¿no? Y a otros dirigentes del kirchnerismo durante el macrismo, pero ese país de consumo, de Estado presente, etcétera, con alguna sintonía fina la recontra cerraba, que es lo que iba a terminar haciendo probablemente, digamos, lo que llegaron a hacer Kicillof, Agis, Arceo, Augusto Costa, etcétera, por pedido de Cristina en 2013, fundamentalmente. Pero bueno, me fui a la mierda. No, 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 me pareció, como siempre, la verdad que mucha data, mucha profundización. Y también el datazo de que no haces mucha futurología. No, no, no está, no, Es no te que tirás. no, no me animo. Está perfecto, no, Eh, está perfecto y tiene todo el sentido del mundo. Nosotros acá es más fácil. ¿Cómo Aparte, es? te digo, no lo sé, genuinamente te lo digo, ni siquiera es que tengo una hipótesis y me la guardo, no tengo ni una hipótesis. Claro. Bueno, veremos el sábado con qué nos encontramos. Para mí va a estar bastante, No, bastante yo creo que lo que dice interesante. Sofía es así, va a hablar muchísimo de economía. Lo que pasa es que Sí, no hay, no es lo interesante eso, me parece, que creo que que Cristina está en contra de la dolarización y que dice que los países pueden tener déficit fiscal, ya se lo escuchamos decir 358.450 veces. El punto es si va a bajar, va a decir algo de la interna kirchnerista, que ella en privado lo que dice es se va a ordenar, esto se ordena, se ordena, se ordena. Creo que las declaraciones de Bernie que me contaste vos hoy van en ese sentido. Y si va a dar, ¿no? Algún indicio. claro. Bueno, más que nada para ir ya cerrando, porque nos extendimos 15 minutitos después de esos 30 de esa horita. No sé si te parece que hagamos dos o tres preguntas, que la gente haga dos o tres preguntas concisas, cortas, que sean fáciles de responder. Súper Eh, concisas. sí, súper concisas. Y también intentemos que la respuesta sea concisa. Sí, 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 Eh, yo voy a responder breve. pero esto es plenamente por tu salud y por vos, ¿eh? No, Sí, sí, por mí sí. quédate hasta las 3 de la mañana. Pero mientras vemos, si quieren pueden pedir el micrófono. Mientras, una pregunta ultra corta para la gente que está escribiendo en, digamos, comentarios, varios preguntan. La única que sale es, no hablas mucho de Moreno y la gente se pregunta por qué no hablas de Moreno. Em, ¿Por qué no hablo de Moreno? Porque tampoco hablo de Grabois. Porque si bien tenemos un presidente que por reproducciones en redes sociales y por likes fue un buen predictor de que podía ganar las elecciones, cuando Moreno se probó electoralmente, yo no diría que le fue bien. Y entonces, si hablo de Moreno, tengo que hablar de, o sea, tendría un contraargumento. ¿Cuál sería el motivo
para hablar de Moreno y no hablar de, qué sé yo, de Grabois, de Cunio, de Julio De Vido o de Iván, otros dirigentes. discúlpame, ¿querés que le dé el micrófono a la pregunta Sí, que justamente sí, preguntó? sí, sí, Por sí, por favor. A ver. Y te pregunta él mismo. Así que, bot de Moreno, si podés pedir, porfa. Te lo doy. Dale, bot de Moreno, amigo. Ahí, mientras tanto, Aparte me vienen puteando los morenistas que por lo menos tengamos una charla civilizada en vivo, me parece bien. ahí está Voto Moreno y pidió la palabra. Así que, pero igual, Ahí igual estamos. intentemos hacerlo lo más conciso posible. Ya tendremos más espacio y quizás volvemos a tener la presencia de Iván para discutirlo más en detalle, pero más que nada por la hora no hacerlo muy largo. Compatriota Moreno, por favor. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, obviamente no soy Guillermo Moreno, ¿no? Claramente está de más aclararlo. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien, mi viejo? Todo bien, che, un gusto. Más que nada, sí, entendí lo de los votos, me parece que es una buena justificación. Pero ¿sabe? También quería preguntarte si más allá de los votos, ¿crees que haya algo ahí en Moreno? Em, Creo que tiene una ventaja en esta época, que es alguien que no le interesa que le digan, che, qué análisis interesante que hiciste, ¿no? Viste, como está muy de moda, viste, no le interesa que le digan qué lúcido que sos. Es un tipo que quiere que lo entiendan, que tiene un mensaje muy claro, fácil, y que eso hoy le saca diferencia en términos comunicacionales a todo el peronismo, digamos. O sea, si yo te tengo que decir cómo comunican, el tipo tiene una pregnancia hoy que no tiene nadie. Ahora, yo quiero insistir con algo. Hoy Moreno habla mucho de y esto, eh, si él tuviera otros, no modos respecto a la agresividad, porque es algo que no me es esquivo, sino respecto a los tiempos de conversación. eh, no sé si ustedes se acuerdan lo del precio de la carne en el método, que Moreno le dice a Tomás, ¿con quién hablas? ¿Con el gran exportador o con la carnicería de Barrio? Y Tomás dice, con el gran exportador. ¿Y qué le dice Guillermo? No, con la carnicería de Barrio, si sos secretario de Comercio. Y le hicieron la misma pregunta en otra nota y respondió exactamente lo contrario. Entonces, entiendo la lógica, me parece de hecho que puede ser muy efectiva para él, para su emprendimiento personal. Creo que tiene, repito, mucha pregnancia hoy. Creo que es un tipo que efectivamente sí sabe mucho de economía, pero creo que es una economía que funciona solamente con muchísimo poder político. ¿No? Es decir, él, si ustedes se acuerdan, él decía mucho en privado, yo prefiero discutir con 5 empresas y resolver todo el mercado discutiendo con 5 empresas, no tengo que discutir con 500. Y hoy parece que el problema es que está muy concentrada la economía argentina. Entonces, yo a mí me parece divertidísimo, yo veo los videos de Moreno, o sea, me quedo viéndolo a Moreno, no tengo nada en contra de Moreno, solamente lo que no hago, y por eso por ahí se nota más, es plegarme a la lógica de un morenismo exultante, simplemente. De hecho, creo que no es. El otro día cuando estábamos hablando de lo de Tomás, decía, para presidir el PJ, decía, ¿por qué no lo nombras a Moreno? Pero ni siquiera Moreno quiere conducir el PJ, tiene su propio partido que se llama Principios y Valores, como está fuera del PJ, como ya hay algunas demandas que son cosas que no quiere ni siquiera el mismo. Entonces, nada, creo que está bien, que entiende la época y que tiene mucha pregnancia, que tiene una ventaja comunicacional, como te digo, que no quiere que le digan que cite autores, ¿no? Y que haga un giro idiomático y unas figuras rebuscadas, sino quiere que lo entiendan. Y eso tiene una ventaja comparativa grande con casi todo el peronismo hoy. Pero bueno, yo no le veo una guitarra al hombre. ¿Qué quieren que le diga? Ojalá me equivoque, porque es un tipo
labura mucho y es honesto, y ya con eso son dos cosas que a mí me interesan. Entonces, ojalá le vaya bien, pero no Dos cosas asumo que ningún a equipo. priori sobresalen, ¿no? Sin dudas. La verdad, muchas gracias, Iván, por la respuesta. Y lo único que te pido, entonces, habla un poquito más. Si no tenés nada en contra, no te digo todos los programas, uno cada tres le metés 60 segundos de Moreno. Y ahí todos vamos a estar felices. Bueno, compromiso asumido. Excelente, amigo, muchísimas gracias. Saludos a todos. Un abrazo. Muchas gracias, compañero morenista. Gran intervención, no lo puedo creer. Eh, bueno, a ver si tenemos, no sé si agoberismo, si tenemos alguien más. Si no, Se le bueno, a ver, para acá tildó, tengo. Nico, me parece que se le Sí, tildó la PC. Está poniendo ahí. sí, no pasa nada. A ver, acá tenemos acá con Urbano. A ver, vamos a dar la palabra con Urbano. Mi perra que está haciendo un quilombo bárbaro. Y ya con esto igual no, estamos en retirada más que nada por la hora. De vuelta, gracias Sí. Iván. Así que con Urbano lo hacemos lo más conciso. Yo confío en vos, amigazo. Muchas gracias, Tierra Media. Iván, muchísimas gracias por estar sentado con nosotros. Dada la calidad de tu oficio, sabemos que podrías estar en este momento en mesa de ricos y poderosos y nos elegiste, así que quería primero Estaría decirte eso. acostado ahora. Estaría acostado. Bueno, cambiando un poco el arco, yendo a la otra, al otro lado de la cancha. Y sabiendo también que te gusta mucho el Indio Solari, quería decirte una cosa que el tipo había escrito en el 99 y preguntarte si para vos es una profecía de él o no. Sé que no hacemos futurología, pero A ver. creo que es pertinente. Dice así: de prosperar